Vamos a comenzar con la clase de hoy. En este caso vamos a trabajar con algunas cuestiones más específicas con respecto al color, más específicas en el sentido que son, en principio, un pequeño repaso de algunas cuestiones que ya se mencionaron para después pasar justamente a a esa parte más específica en relación a lo que tiene que ver con la gestión del color cuando trabajamos con un documento, como podría ser una fotografía, por ejemplo, de manera digital. ¿Y qué sucede con eso después en el momento de llevarlo a un soporte impreso? Vamos a ver entonces en principio o recordar algunas generalidades que tienen que ver con el color en relación, por ejemplo, a la naturaleza del color. ¿Sí? La naturaleza como un fenómeno visual, físico y psicológico. ¿Sí? Recuerden que la existencia del color va a estar determinada específicamente por la percepción del ser humano, ¿sí? Un fenómeno que va a tener su existencia de alguna manera a nivel físico, pero que va a ser determinante la intervención del factor percepción para poder eh, determinar su existencia como tal. Bueno, a partir de ese estudio que se comienza a hacer de color, aparecen como lo que nosotros denominamos o conocemos como colores primarios luz, también denominados primarios físicos. Eh, a ver si apagamos un poquito los micrófonos, Catalina. Bueno, ahí estamos. Bueno, tenemos entonces en principio estos tres. No, sigo con eco. Catalina, ¿querés apagar por favor tu micrófono? Sí, estoy viendo cuál es el correcto. A mí me aparece como Catalina. A ver, bueno, no, sí, me escucho con eco. Bueno, ahí estamos. Bueno, seguimos entonces. Teníamos entonces los tres colores primarios luz, que aparecen así mencionados de esta manera porque son los que van a dar origen, en cierto sentido, a lo que vamos a conocer como teoría del color. A partir de ahí vamos a tener un primer modelo que habíamos denominado anteriormente como mezcla aditiva o colores aditivos, colores luz, que van a tener un modelo secundario, que es lo que nosotros vamos a conocer como colores pigmento, que es el segundo modelo al que vamos a hacer referencia. Acuérdense que lo que tenemos acá es colores que se van sumando para llegar al blanco, ¿sí? Que sería la luz, mientras que en el modelo opuesto, el modelo subtractivo, los colores van a funcionar como filtros. El blanco en este caso podría ser el soporte, llamémosle el papel, y a partir de esa superposición de tintas, lo que vamos a ir haciendo es logrando los demás colores, en este caso los que van a aparecer como colores secundarios van a ser los colores primarios del modelo de RGB, del modelo aditivo, mientras que en el centro va a aparecer, al menos representado de manera simbólica, el negro. De manera simbólica digo porque en el modelo, en su aplicación real, la tinta, el negro mejor dicho, va a aparecer como una tinta extra identificada en el modelo con la letra K.
cuestiones todas que ya se fueron mencionando, simplemente las estoy repasando. Bueno, ahora sí, pasamos acá a algo más concreto, más específico, que es lo que vamos a denominar la gestión del color, ¿sí? Generalmente cuando pasamos de un dispositivo a otro, como en este caso, por ejemplo, que tiene que ver con la digitalización de un impreso a través de un escáner, va a haber una parte de ese archivo que va a contener la información del color, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo final de esto? Que el color de salida sea el mismo o lo más parecido posible al color que yo estoy visualizando en pantalla, ¿sí? Para eso vamos a tener una información de color, como dije anteriormente, que van a estar representados por lo que se denominan perfiles de color o perfiles ICC, que son los que se mencionan ahí, que ustedes seguramente lo vieron por ahí de pasada en el momento de configurar, por ejemplo, un archivo PDF. ¿Sí? Cuando ustedes exportan un archivo PDF, una de las opciones en la configuración hace mención justamente a los perfiles ICC, que en algunos casos tienen la opción de, por ejemplo, solicitar o mejor dicho, configurar que ese archivo se guarde en el documento que ustedes están exportando, o bien que tome los nuevos perfiles en el momento de abrir el documento, por ejemplo, en Photoshop. Ustedes, por ejemplo, no sé, les pudo haber pasado que en el momento de abrir un archivo aparece alguna advertencia que dice que los perfiles de color se perdieron o no se reconocen. Bueno, tiene que ver justamente con esa partecita, esa información del color que tiene el archivo para, para después lograr justamente esta coincidencia entre lo que es el color original o el color obtenido a partir de la digitalización y después el color que voy a obtener en el momento de imprimir ese documento. ¿Sí? Bien, acá visto lo mismo de una manera un poquito más detallada. Tenemos entonces el color original, que puede ser el color tomado, como dijimos, de un impreso, posteriormente digitalizado, o bien un archivo directamente creado en un programa, en un software, que va a tener que atravesar todo este proceso hasta llegar, eh, puede ser a un archivo impreso, o bien si yo los paso también de un modelo a otro, es decir, del modelo RGB al modelo CMYK o al revés, también va a entrar en juego toda esta cuestión que estamos mencionando de la gestión del color o la calibración del color eh, en términos, digamos, del proceso interno que va a tener ese archivo. Todas estas cuestiones son cuestiones que generalmente se van a hacer eh, sin demasiada intervención nuestra, sino que se van a hacer ya por defecto en cada uno de los documentos que tengan color que trabajemos, pero que es necesario tenerla en cuenta para después generar un archivo que no tenga inconvenientes en en el momento de ser impreso. Eh, si trabajamos, por ejemplo, en un documento que va a ser impreso en un sistema que va a trabajar por separaciones, ese documento va a ser representado a través de una trama, esa imagen va a ser representada a través de una trama. Generalmente esa trama va a estar constituida por puntos circulares, ¿sí? Lo especifico porque es posible configurar otra forma también de puntos, y de acuerdo a esta cantidad de puntos yo voy a lograr
mayor o menor definición en la salida de ese impreso. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre la imagen del medio y la imagen de la derecha. Tengo mayor cantidad de puntos, por lo tanto, eh, una mayor definición. ¿Sí? Cuando hablamos de puntos por pulgada nos estamos refiriendo justamente a eso. En una pulgada, ¿qué cantidad de puntos tengo en el impreso? A mayor cantidad de puntos voy a tener mayor definición o resolución de salida en este caso. El color generalmente va a estar representado siempre a través, como decíamos, a través de una trama, ¿sí? La conformación del color en un impreso, en la mayoría de los sistemas que trabajan por separaciones, se va a generar a partir de esta yuxtaposición de puntos. Si ustedes amplían un impreso, se van a encontrar justamente con una trama similar a la que estamos viendo en este momento. Esa conformación o esa manera de generarse el color se va a dar tanto en el sistema RGB como en el sistema CMYK. En el sistema RGB eso se va a generar en el dispositivo de visualización, como ser una pantalla generalmente, y en el sistema CMYK eh, a través de los puntos de impresión, a través de los puntos de tinta. Fíjense, lo cual es muy importante que lo tengan en cuenta, que quede bien claro, que los puntos no se superponen completamente, sino cada trama va a tener un ángulo diferente que va a hacer que los puntos no se encimen, sino que se yuxtapongan o se solapen apenas un poquito para que eso genere justamente la ilusión de color en el momento de ver el impreso. Generalmente cuando esta trama se, se superpone o el ángulo de alguna de las planchas está mal es cuando se generan esos defectos de impresión, como ser el efecto moiré que habíamos mencionado, o bien también otro tipo de efectos que impiden que el impreso se visualice de manera correcta. Como decíamos entonces, los puntos de semitono de cada plancha interactúan para crear la impresión de un tono continuo o el color porque están alineados a diferentes ángulos en la trama. Dichos ángulos varían según el modo, espacio y color utilizado. Esos ángulos, o sí, los ángulos de cada uno de esos colores se pueden modificar a través del software, por ejemplo, a través de Photoshop, no solamente para una cuestión de configurar el impreso, sino también para lograr diferentes tipos de visualización de la imagen. Generalmente, de acuerdo al tipo de sistema de impresión, puedo tener la necesidad de trabajar con puntos un poquito más grandes, como hacer, por ejemplo, en el sistema de serigrafía, de acuerdo al tipo de malla, si tengo una malla por ahí con mayor apertura, sin tanta definición, voy a tener que trabajar con puntos un poquito más grandes. Obviamente, la imagen va a perder definición, pero va a ser una manera en la que yo puedo reproducir esa imagen, una imagen fotográfica, por ejemplo, con gradientes, a través de un sistema, si se quiere, un poquito más limitado, si lo comparamos, por ejemplo, con el offset. Bueno, y esta es la manera justamente en la que se va a conformar el color en el sistema CMYK. Sí, voy a tener la imagen que quiero obtener, o la imagen digital, podríamos llamarlo, las separaciones que voy a hacer con cada uno de los canales de color. Esta separación que yo veo en cada uno de los colores, en cian, magenta, amarillo y negro, son los impresos. El original, o sea, la plancha, siempre va a ser en escala de grises, que es la imagen que aparece a la derecha. ¿Sí?
Es decir, los originales no tienen color. El color va a estar en el impreso. Y como resultado de ello voy a tener justamente la imagen ya con todos los colores superpuestos en el momento de ser impresa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se va entendiendo? Bueno, continuamos. Profe, lo Sí. que usted estaba diciendo ese semitono sería lo que pasa cuando se ve eso, sería lo que decíamos del efecto Moire, ¿puede ser? La falla de impresión. Sí, el efecto Moiré va a ser una falla cuando esas tramas se superponen en un ángulo que no es correcto. Sí, entonces lo que voy a tener es una imagen que va a tener como una vibración o se va a ver, no se va a visualizar correctamente, justamente porque esas tramas eh, no están ubicadas de la manera correcta. Cada una de esas tramas, cada una de estas planchas que ustedes están viendo acá, tienen un ángulo, los puntos están ubicados en un determinado ángulo. Si esos ángulos no coinciden, ya sea porque la plancha está mal confeccionada o porque se movió, lo que voy a tener como resultado puede ser o una falla, como decíamos recién, de Moire, o un fuera de registro, ¿sí? Que va a quedar como la imagen movida, ¿sí? Como desfasada, ¿sí? Un color con respecto al otro. Pero acá lo importante de la trama de semitonos es que esa es la manera en que se va a reproducir en el momento de, de ser llevada a la impresión, de la imagen ser llevada a la impresión. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Bueno, después acá con respecto a algunas particularidades de las separaciones, esto yo lo había mencionado anteriormente. Cuando yo tengo que imprimir, por ejemplo, una superficie que tenga un alto porcentaje de negro, de tinta negra, lo que se hace es generalmente trabajar con un color de base, como puede ser el cian, por ejemplo, para obtener, como bien dice acá, mayor intensidad, que se vea realmente eh, con el valor que estamos buscando. Porque de lo contrario, que es lo que suelen ver, por ejemplo, en el periódico, en el diario, el negro va a aparecer así como un gris oscuro, desgastado, parece como que le falta tinta. Eh, y en ese tipo de impresos, bueno, no importa, digamos, es un impreso de un día, que es un gasto extra tener que hacer una base, un color y después trabajar con el otro color, pero sí en un impreso por ahí que tenga mayor perdurabilidad, es necesario trabajar con otras tintas de base, como ser el cian o bueno, o lo que aparece a la derecha, lo que habíamos llamado el color negro de registro, que combina las cuatro tintas, ¿sí? En algo más cotidiano, como puede ser la impresión láser, ustedes pueden, cuando arman el color digitalmente, pueden incluir, por ejemplo, un pequeño porcentaje de magenta. Pueden trabajar, sí, con las cuatro tintas para tener, ustedes se van a dar cuenta que el valor negro en la pantalla se va a ver mucho más intenso que trabajando solamente con la tinta negra. Si trabajan con las cuatro tintas, o bien con un porcentaje mínimo de, de magenta, un 10%, por ejemplo, si yo quiero obtener mayor brillo, la salida que le voy a dar va a ser con una impresión láser, ¿sí? Eso es específico de ese sistema, por ahí si yo trabajo en chorro de tinta no lo voy a ver, no voy a ver esa cuestión, pero sí en la impresión láser. Bueno, esto también ya lo habíamos mencionado, era un tema que se había trabajado en el parcial, diferentes maneras de acomodar nuestro archivo en las separaciones para evitar, por ejemplo, el fuera de registro. Podemos trabajar con la opción de sobreimprimir, es decir, imprimir primero un color y sobre ese color
imprimir el segundo. El riesgo de esto es que generalmente el color que se sobreimprime, si es más claro que el color de base, se va a oscurecer, se va a teñir un poquito del color de base. O bien la opción de calar, es decir, dejar el área vacía para que después el color secundario tenga su lugar sobre el papel blanco, es decir, no imprimo sobre la tinta que está por debajo, sino sobre un área especialmente resguardada para que se imprima el segundo color. Sí, esto sobre todo cuando estoy trabajando con impresiones o sistemas de impresión que tienen por ahí menos intervención mecánica, sino que son más manuales, como ser la serigrafía, por ejemplo. Sí, es importante tener en cuenta estas consideraciones. También si sobreimprimo en serigrafía, lo que hago es que después el impreso quede como más pesado, ¿sí? Como más grueso la capa que voy a tener, porque voy a tener justamente dos tintas impresas. Bueno, después ya entrando en lo que tiene que ver con algunos factores que influyen en la manera que se va a ver el color, fundamental el soporte, en este caso el papel, pero puede ser cualquier otro tipo de soporte, van a ser determinantes en la manera en que se va a ver ese color, ¿sí? Imprimir sobre un papel con brillo, un papel ilustración, va a tener una terminación totalmente distinta que si yo imprimo sobre un papel mate. Y acá vamos a tener una distinción entre colores de cuatricromía y lo que se denominan colores directos. ¿Sí? Los colores directos es lo que comúnmente conocemos como colores Pantone, ¿sí? Colores que no van a aparecer a partir de la... no se van a obtener por cuatricromía, sino que van a ser una tinta específica que va a estar determinada justamente por un código. eh, y que la vamos a trabajar justamente a través de un catálogo de colores en el cual puedo seleccionar. Obviamente cada uno de esos colores Pantones va a tener su equivalente o algo muy cercano en el sistema CMYK. Para que se entienda mejor, el mismo color obtenido a través de color directo, por tinta plana, y obtenido por cuatricromía. ¿Sí? Si yo lo que quiero es obtener un color más pleno, ¿sí? Siempre me va a convenir trabajar directamente con un color directo, un color Pantone. ¿Sí? No trabajar con un color obtenido a partir de cuatricromía o de CMYK, porque acuérdense que ese sistema siempre va a trabajar o va a obtener los colores a partir de tramas. Bueno, y para mencionarlo simplemente el sistema hexadecimal como el otro modelo también utilizado en el momento de trabajar de color, en este caso en un entorno web. Bueno, acá esta última parte tiene que ver con algunos aspectos que van a influir en el color en el momento de materializarlo, puntualmente en el impreso. Una cuestión tiene que ver con el entorno en el cual va a funcionar esa pieza que yo estoy imprimiendo. En el caso de los carteles o afiches de vía pública, ese elemento, ese impreso va a estar expuesto justamente a las condiciones naturales como ser el sol, la lluvia, el desgaste propio eh, del entorno en el cual está funcionando. En el caso de los billetes, también van a estar expuestos a diferentes químicos, como ser, por ejemplo, combustibles, detergentes, etcétera, por lo cual va a tener que resistir
tanto desde el papel como del impreso. Es decir, no puedo utilizar una tinta que sea eh, que se corra o se deteriore con un solvente, porque en ese caso ya directamente se va a perder el impreso, ¿sí? Ya va a dejar de servir. Lo mismo va a suceder en cuanto a las condiciones de iluminación, ¿sí? Sobre todo si estoy trabajando con una pieza que va a estar instalada o va a ser fijada en un determinado entorno, tengo que tener muy en cuenta cuál va a ser la iluminación. Ahora vamos a trabajar una parte donde ustedes van a tener que plantear o proponer eh, gráfica para, ya sea para un local, el interior de un local, un exterior. Entonces va a ser determinante cuál va a ser el tipo de iluminación que va a tener. Si tengo una iluminación cálida, si tengo una iluminación fría, si va a ser eh, luz diurna. Todas esas cuestiones van a afectar al color, y para evitar justamente tener un resultado no buscado o indeseado, es necesario que previamente uno tenga un estudio del entorno en el cual va a funcionar ese impreso, ¿sí? Se produce, como bien dice acá, un fenómeno que se llama metamerismo, a partir del cual un mismo color, una misma pieza impresa puede verse, o un color en general, puede verse de diferente manera de acuerdo a cuál sea la iluminación que reciba. Y por último, algo que ustedes seguramente ya conocen, ya lo vieron en morfología o lo están viendo, que es la manera en que se percibe un color de acuerdo a cuál sea el color que lo rodea, lo que se llama o lo habíamos denominado alguna vez como el color circundante. Entonces puedo tener un mismo color que, dependiendo el entorno, imagínense que ustedes tienen una pared de un determinado color y después tienen que colocar un banner. Ese color de la pared seguramente va a tener cierta influencia en el color de la pieza gráfica, en la manera en que se perciba. Entonces, también otro factor a tener en cuenta. Puedo tener el mismo color, pero que dependiendo del entorno o dependiendo el color que lo rodee, va a ser percibido de una manera diferente. Muy bien. Hasta acá entonces esta clase. Escucho si quedó algún comentario, alguna pregunta, y seguimos.